Recibamos con un fuerte aplauso a Edgar Morales, el Castor. Viajando con el Castor. ¡Comenzamos! Escuchar así la entrada al estilo de hace varias décadas y en la voz de Manuel Vivian, que por cierto lo vas a escuchar hoy también dándonos un poco de la crónica de la radio, cómo se ha desarrollado en todos estos años. Sigue siendo el medio más cercano a la gente. A nivel mundial es el medio que más llega, que más profundiza. Mañana es el Día Mundial de la Radio y por eso nos encontramos nosotros desde el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México frente a la Alameda. Aquí es donde desde hoy emitiremos nuestra señal. El viaje no será tanto por México, pero sí a través de este medio de comunicación. Por un lado, vamos a encontrarnos con radios antiguos. Imagínate cuando estaba iniciando apenas este medio de comunicación, aquí están algunos aparatos. 1920, 22, 1930, en fin, hasta llegar cuando surge XEOY Radio 1000, 1942, y de esto platicaremos también en torno a toda la historia de la radio. Así que me va a dar muchísimo gusto que te mantengas. Ya hay algunos amigos que también harán el recorrido aquí físicamente desde el Museo Franz Mayer. Y para todo ello, en el recorrido, nos van a dar un poco de esta historia y el anecdotario. Manuel Vivian, te agradezco muchísimo el que podamos estar en esta ocasión hablando de la historia. Viviste parte de décadas importantes también a través de Radio 1000. Sí, Castor, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en la década de los 70 prácticamente estábamos ahí un grupo de locutores que afortunadamente la mayoría de ellos todavía viven y nos pueden dar y me dieron alguna información que se me había escapado en su momento, porque una cosa es vivir el momento y al paso del tiempo en otras actividades después de tantos años pues se olvidan algunos detalles. Y algunos compañeros por el nuevo medio que tenemos, que es una garantía para nuestro medio de radio, que es el Internet, pues me enviaron información, Castor. Gracias, Manuel Vivian. Claudia Rosendo también, ella es una estudiosa de la radio y apasionada de este medio, que nos va a dar también mucho de lo que existía en otras épocas. Claudia, gracias. Hola, Castor, buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Y desde luego, platicando un poco de la historia y las anécdotas que tienen que ver con la música, los artistas, locutores y la misma emisora. Efectivamente, incluso la comercialización que siempre ha ido de la mano con la radio, pues bueno, también hablaremos un poco de ello. Efectivamente, comerciales que son hoy íconos y los vas a escuchar acá, no se les va a cobrar ningún cliente, esto es cuestión nada más de pasar por la historia misma de este medio. Y aquí estarán varios de los que seguramente tu padre, tu abuela escucharon en algún momento a través de este interesante medio. Así que vamos a seguir con ello. Armando. Este otro también es un RCA Victor del año 2930 y es cuando aparecieron ya radio tocadiscos. Ya estos son de los diferentes. Estos los curiosos que los traían a México por partes y aquí los ensamblaban. Aquí los armaban más que todo. Inclusive la persona que los estuvo armando fue el ingeniero José de Larrán, que estuvo muchos años en la W. Cierto. Entonces él, en el año 29 y 30, antes de entrar a la W, él era el encargado de armar estos aparatos en la Víctor Mexicana. Inclusive este radio pertenece a la Fundación José de Larrán, que es partícipe de esta exposición. ¡Wow! Aquí hay algo que a mí me sorprende, como si fuera un gran laboratorio de un científico, porque veo como foquitos, veo como unas grandes brújulas. ¿A qué se refiere esto, Armando, si tú tienes algo de información? Este es un radio, una Waterken, del año 24. La Waterken es una compañía de corta duración, pero una calidad excepcional, y los primeros aparatos los hizo con bulbo expuesto. Como hay otros de aquel lado, atrás de este radio, sí, que no estaban cubiertos en los cuatro lados, en la parte superior, por nada. Era una base de madera, ahí estaban atornillados los elementos que hacen un radio. Este que tenemos enfrente tiene 5 bulbos y tiene 3 controles, además es de pilas,
es de pilas, y la bocina era externa. No tenían todavía la bocina dentro del aparato. Súper interesante. Date una vuelta por el Museo Franz Mayer. Estamos transmitiendo nosotros aquí esta emisión a propósito de la exposición fascinante que tienen y también de que mañana será el Día Mundial de la Radio. Así que es, creo que, una buena excusa para estar aquí en el Museo Franz Mayer a través de Radio 1000. Desde 1920, que es cuando se tiene, bueno, un poco más, platica la historia también de lo que leí de esta exposición. Ya el hijo de Porfirio Díaz, allá por el 17, ya hacía algunas pruebas igualmente. Entonces, de eso nos marca la historia. Quien conoce de pe a pa toda esta colección es Mayela Flores. Y me encantaría que nos platicaras un poquito de por qué este concepto. Uno de repente pensaría, pues van a poner un radio en 1920 y luego sigue del 21, luego sigue el 23 y así se iban. Y aquí vemos que desde el principio nos descubren, por ejemplo, esto que sucedió en los años 60, radios de transistores. Pero aquí del lado izquierdo, entrando, encontramos monitores, estos aparatos de 1920. Platícanos cuál fue el concepto para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues aquí les presentamos una exposición que intenta sobre todo destacar las piezas que nos trajeron los coleccionistas. Esta serie de objetos, pues se prestaban un poco para ir articulando discursos a través del tiempo. La exposición se centra principalmente en el tema de México, el radio en México. Entonces es por ello que abrimos con una serie de piezas que sus características, su tecnología, sus formas nos remiten al contexto de qué se hizo en México y qué se escuchaba y a través de qué se escuchaba ese radio en México. Interesante también saber, como curadora, tú eres experta en obras y entonces te traen a ti una colección de radios. ¿Qué fue lo que más te impactó? Pues sobre todo lo extenso de la colección. Estamos viendo más de 300 piezas, las cuales van de 1919 casi hasta 1979. Es decir, que estamos viendo más de medio siglo de radios. Eso es lo más impactante. Aquí, entre otras cosas, ¿tú ya conocías algo y que de repente te pongan un aparato con bulbos y luego una bocina y tú dices, ¿dónde está el radio? Es la pura bocina. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de todo esto? Estamos platicando con la curadora, Mayela Flores. Sí, bueno, por supuesto, uno tiene un concepto del radio. El radio se ha convertido también en una imagen casi arquetípica para el público, de la cual, pues, por supuesto, uno tenía cierta imagen. Y de repente llegan radios que más bien tienen forma de muebles, radios que más bien son bares, radios que algunos de ellos muy pequeños y de épocas relativamente tempranas, 1950. Entonces, bueno, esto viene a uno como investigador y curador de este tipo de temas, bueno, uno, asimilarlo, y dos, cómo le voy a platicar al público de estos otros radios que van a entrar en juego con la idea del concepto que presenta la exposición. Las ideas no pueden estar nada más en el aire. Se necesitan de varios componentes para que éstas se realicen. Para que haya llegado la exposición del radio en México, tuvo que ver también a quien tengo aquí enfrente y le agradezco muchísimo. Primero, por recibirnos y ser los grandes anfitriones, como siempre, muy agradecidos. Segundo, por esta exposición. Es una maravilla y para ello platicamos con el director del Museo Franz Mayer, es Héctor Rivero Borrell. Agradezco mucho, director, por permitirnos estar acá. Muy bienvenidos y nosotros somos los agradecidos. Gracias. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo dijeron? Vamos a hacer, a propósito del Día Mundial de la Radio, una exposición. Bueno, yo creo que para que, como bien dices, frague un concepto como este, se tiene que dar muchas cosas. Primero, debo decir que el Museo Franz Mayer se debe, y tú lo sabes, se debe a un hombre, a un coleccionista. Y casualmente esta exposición podríamos decir que también es gracias a los coleccionistas. Hace tiempo que hemos tenido contacto con varios de ellos y específicamente, y a lo mejor lo recuerdas, tuvimos una exposición de fonógrafos hace un par de años, maravillosa, maravillosa. En ese caso, un solo coleccionista nos
compartió su colección y con ella pudimos dar la historia mostrar y compartir la historia de ese aparato maravilloso que era el antecedente de las tornamesas, de los CDs y ahora de los iPods y todas esas cosas, en una muestra que fue muy exitosa. A raíz de ese contacto con ese coleccionista, nos fuimos ahora sí que relacionando con otros y descubrimos con mucho gusto que había un grupo de coleccionistas de radios que debo decir que hacían una labor muy profesional, muy conscientes de la importancia que conlleva el coleccionismo, que por cierto se reúnen cada 8 días, comparten sus experiencias, comparten sus conocimientos. También me imagino que han de compartir de repente una que otra pena, porque a veces se les fue una pieza o cosas por el estilo. Pero en fin, creo que es un grupo que de veras, ha hecho, como digo, esto de reunir la historia del radio en México de una manera maravillosa. Comentaba yo el día cuando inauguramos esto hace unos días, que verdaderamente muchos de ellos en esta actividad que es el coleccionismo, han dejado, por supuesto, han invertido muchísimo tiempo, pero también muchísimo capital. Estoy seguro que muchos de ellos han dejado aquí una buena parte de sus ingresos, y ese es algo que nosotros siempre resaltamos. El Museo Franz Mayer se debe a un coleccionista, y ejemplos como este proyecto es gracias de veras a un espíritu coleccionista. También decía yo en un momento dado, a veces a los coleccionistas hay quien les echa por el lado de que son acumuladores, algunos de ellos hasta les dicen que son avaros, pero yo creo que este ejemplo, esta muestra que estamos viendo aquí, que estamos compartiendo, que es finalmente una colección que se integra de muchos coleccionistas que de la manera más generosa nos prestan para que todos podamos, o sea, la gente sacó de sus casas, de algún almacén, sacó esto para que todos lo podamos ver. Obviamente hay un esfuerzo de curaduría, ya hablabas tú de ello, hay un esfuerzo de curaduría para darle un sentido, para una organización, pero esto es algo sensacional, nada más pensar de que gente pues amablemente se desprende de sus cosas para que todos podamos gozarlas. Y además en un espacio hermoso. Aquí llegar a este lugar es meternos a la historia. Exactamente. Es disfrutar de cada una de las muestras que tienen ustedes en un ambiente en paz, tranquilo. No es posible, ojalá si fueran todas las casas de la Ciudad de México. Estamos aquí frente a nosotros, pasan constantemente autobuses, y aquí es paz, silencio, como jardín antiguo. No, es una chulada. ¿Qué más podemos hacer en este Museo Franz Mayer? Bueno, si me permites, nada más termino de cerrar. O sea, la idea de estas colecciones que integran este acervo. Quizá ya lo mencionó otra de las personas con las que ya platicaste, pero creo que lo muy interesante es que cada uno de ellos aportó una parte de esta exposición, una parte de su colección, y finalmente esto ya tiene un concepto, un hilo conductor, una coherencia inclusive lógica. Debo decir que esa característica que se integra al reunir a todas estas piezas permite que, por ejemplo, que venga gente de distintas universidades a ver la historia del radio desde varios puntos de vista, y de hecho así se llama la exposición: tecnología, diseño, historia. Y creo que una cosa que una cosa importante a resaltar es que es interesante ver cómo desde el invento, desde el aparato, que a veces es la galena o unos cuantos cables o unos bulbos, cuando ingresan a las casas, cuando se vuelve un objeto de vida cotidiana, se tuvo que vestir. Iba a ser parte ya de esos objetos que visten las casas, que las decoran, que las complementan. Entonces, evidentemente, en esta exposición, algo fantástico es ver cómo el radio, que primero fue un aparato y que decimos, bueno, cómo alguien podía tener esto en la sala de su casa, porque son unos bulbos ahí encuerados, de repente se convirtió en mueble, se convirtió en cantina, en fin, en muchísimas cosas. Es muy divertido descubrir eso. Entonces, de alguna manera, y alineado a la misión de este museo, nos habla también, independientemente de la parte tecnológica, de cómo este objeto es parte de esa vida cotidiana y por lo mismo tiene
un envolvente tiene un vestido, por decir así, y ese vestido está o se fue desarrollando de acuerdo a la tecnología, porque al final acabamos con los radios muy pequeñitos, sí, de acuerdo a los materiales, de acuerdo a las tecnologías también de producción. O sea, antes un radio de los que vemos en la primera parte de la exposición tenían que ser hechos a mano, seguramente intervenían ebanistas que barnizaban a mano. Después ya salíamos como decimos coloquialmente, como bolillos, y seguramente por miles. Entonces, es una clase el visitar la exposición es una clase, por supuesto, de tecnología, pero es una clase de diseño en todos los sentidos, que esa es la parte que creo que hay que destacar. Finalmente, el Museo Franz Mayer es un museo de artes decorativas y diseño, y por eso también la justificación de que gracias a esta gentileza de estos coleccionistas podemos hablar de un objeto y de su diseño a través de los años. Interesante todo ello, la verdad, porque así es como se siente. Aquí no solo vienes a ver monitores, sino es parte de la trascendencia de este aparato, esta tecnología, de cómo también tiene que ver con la sociedad misma. Exactamente. Entonces, esto se siente desde el principio y agradezco mucho. Es el director a quien estás escuchando, Héctor Rivero Borrell, el director del Museo Franz Mayer, que preguntábamos hace un momento, así como esto, hecho con mucho cariño, con mucha inteligencia, hay más cosas aquí. Mucho más. La colección Mayer, sin duda, es la colección más importante que existe en el país de objetos de artes decorativas. ¿Y qué entendemos nosotros por esta expresión de artes decorativas? Son los objetos que igual que los radios, decía yo ya, nos hacen la vida más fácil a veces, nos solucionan muchas necesidades. Entonces, este museo que exhibe principalmente los objetos que logró reunir este señor Mayer y que nos heredó al pueblo de México después de su muerte, básicamente nos puede ilustrar a través de ellos cómo era la vida, cómo eran los objetos, qué necesidades se satisfacían para comer, para sentarnos, para las lámparas que había, en fin. Entonces, tenemos quizás de las colecciones más importantes que hay de mobiliario, de cerámica, de vidrio, de platería, de textiles, en fin, todas esas cosas que, como digo, visten nuestras casas, pero que también son testimonios muy importantes de cómo la vida se desarrolla en torno a esos objetos y cómo nos servimos de ellos para para tener una mejor calidad de vida. Aquí la nostalgia nos arrasa, director. Sobre todo, esta exposición es enorme, así terriblemente nostálgica, porque todos llegamos y decimos, yo vi un radio de estos así en casa de mi abuela, mi tía tenía mis papás tuvieron un radio así. Entonces creo que de veras es aparte del aprendizaje, esta exposición nos da muchas emociones, entre otras, por supuesto, esto que mencionas, la nostalgia. Gracias por todo, Héctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bienvenidos siempre. La voz del director de este Museo Franz Mayer, Héctor Rivero Borrell, y nosotros mientras tanto seguimos este viaje. El viaje en esta ocasión es a través de la radio. En Radio 1000 vive México.